A continuación vamos a explicar la unidad de consultas de selección básicas. Para ello nos vamos a centrar en una tabla, porque vamos a ver todas las posibilidades que tenemos a la hora de poder pedir información o mostrar información en pantalla de una determinada tabla que tengamos en nuestra base de datos. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en la tabla MP, que es la que estáis viendo que tengo ahí en pantalla. Estoy mostrando los datos de los empleados que trabajan en una empresa y quiero que os fijéis que todos los empleados, comienzo con el primero por entenderlo, el primer empleado que tiene como apellido Cerezo, su oficio es director, su número de empleado es 7782, sería como su clave principal, como su número de DNI, pero en este caso sería como el número de empleado, el identificador para diferenciar un registro de otro, en este caso es el número del empleado. Luego tenemos DIR, que ya nos saldrá más adelante esta columna cuando hagamos consultas de recuperación jerárquica. En este caso, DIR no es más que indicar quién es el jefe de ese empleado, pero ya lo veremos, como os decía, en la unidad de consultas de recuperación jerárquica. Luego tenemos la fecha de alta, el salario, la comisión y el número de departamento. Es decir, tiene un salario, tiene una fecha de alta, una comisión y un número de departamento al que pertenece. Bueno, nosotros, si queremos visualizar los datos de una tabla, todos, la consulta de la que nosotros vamos a partir es la que veis en pantalla. Si yo pongo select, le estoy indicando que quiero seleccionar. Al poner asterisco le indico que todos los campos, pues estáis viendo ahí que estoy mostrando todos los campos de la tabla. Luego se le indica palabra reservada from y a continuación la tabla, el nombre de la tabla de la que quiero recuperar información. Entonces, si yo hago un select asterisco from en, como estáis viendo ahí, pues estamos mostrando todos los datos de los empleados. Si en lugar de todos los datos queremos solo algunos en concreto, pues en lugar de poner asterisco, vosotros enumeráis los campos que queráis mostrar separados por coma. Ejemplo, EMNO, coma apellido, coma oficio. En este caso le estaré diciendo no que me muestre todos los datos de los empleados, solamente quiero esos tres datos, esas tres columnas, que si veis ahí claramente son el número del empleado, el apellido y el oficio. Por lo tanto, si yo ejecutara, vería que muestro nada más que esos tres campos. Ya no son todos, como es asterisco, que es una abreviatura para que no tengamos que estar enumerando todos los campos separados por coma. En este caso queremos tres y los separamos por coma. Vale, pues esto serían las consultas de selección básicas, que no es más que indicarle la instrucción select, los campos separados por coma o bien asterisco, from y el nombre de la tabla. También podemos realizar cálculos sobre estos campos. Por ejemplo, si yo pongo apellido, coma y salario, todos entendemos que me mostrará en pantalla el apellido y el salario de todos los empleados. Imaginad que el salario que tenemos en esta tabla es mensual y nosotros queremos mostrar lo que el usuario o lo que el empleado va a cobrar a final de año, ¿no? Es decir, queremos mostrar, por ejemplo, lo que va a cobrar anualmente, es decir, el salario multiplicado por 12 mensualidades, más las dos pagas extras. Imaginar que va a tener dos pagas extras. Entonces, si yo hago un salario por 14, le estoy indicando que a la columna salario de todos los empleados que estoy mostrando ahí en pantalla, lo multiplique por 14. Bien, si yo ejecuto, fijaros cómo me multiplica por 14 lo que cobra el usuario. Es decir, estoy mostrando lo que va a cobrar anualmente con las dos pagas ese empleado. Quiero que veáis que se pueden realizar cálculos sobre las columnas. Le puedo decir select por 14 o más 100 o menos 200, o incluso puedo decirle que al campo salario le reste el campo comisión, lo que haya en salario le reste la comisión o le sume, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos realizar también cálculos sobre esos campos que nosotros estamos mostrando en pantalla. Vuelvo a poner salario por 14 y ejecutamos. Fijaros cómo la columna salario por 14 no es una columna que exista en la tabla. Es decir, en la tabla existe la columna salario, la columna apellido, la columna oficio, DIR, fecha de alta, pero no salario por 14. Cuando nosotros realizamos operaciones, él como título de la columna me pone el nombre de la operación. Vale, existe lo que se llaman alias de columna, que es a continuación del campo que vas a visualizar, aunque en este caso es una operación, ponemos as y un nombre cualquiera. Por ejemplo, salario _anual. Con eso, si a continuación de as pongo salario _anual, fijaros que lo que está haciendo es darme el nombre de columna, alias de columna, llamado salario _anual. Se pone a continuación de as el nombre que queráis
darle a esa columna, denominado, repito, alias de columna. Si está compuesta, por eso he puesto guión bajo, tendremos que encerrarlo entre comillas dobles, ¿vale? Si no lo encerramos entre comillas dobles, pues no lo va a coger, ¿vale? Entonces en este caso fijaros que al estar compuesto lo encierro entre comillas dobles, o bien, como os decía, le pongo guión bajo, como habéis visto que he hecho aquí, para que no me dé error. Bueno, seguimos avanzando. Fijaros también que nosotros esta información que estoy mostrando, voy a indicarle alguna cosita más para que lo veamos. Select de apellido, oficio, coma, salario. Estamos mostrando aquí, si vemos, todos los datos de los empleados, pero en este caso solo 3 columnas, el apellido, el oficio y el salario. Pero estamos mostrando todos los datos que tenemos en la tabla, todos, absolutamente todos. Nosotros también podemos realizar filtros. Imaginar que en lugar de mostrar todos los datos de los empleados, queremos mostrar aquellos empleados cuyo oficio sea igual a vendedor. Pues yo le digo select de apellido como oficio como salario from name, y a continuación del from y del nombre de la tabla puedo poner where e indicar una condición. En este caso me dicen que el oficio, campo oficio, sea igual, fijaros, pongo entre comillas simples, vendedor. En este caso no estoy mostrando ya todos los datos, sino solo estoy filtrando, estoy mostrando en pantalla aquellos empleados cuyo oficio es igual a vendedor. Fijaros que se pone a continuación del from where, campo igual valor, mayor, menor, distinto. En este caso yo he puesto where oficio igual vendedor, y oficio, si veis, en este caso oficio es una cadena, es un string, un varchar, lo encierro entre comillas simples. Si por ejemplo fuera mostrar en pantalla aquellos empleados cuyo salario sea mayor o igual que 250.000, como es un dato numérico, no tenemos que encerrarlo entre ningún carácter. No va a encerrar entre comillas simples. Fijaros, salario mayor o igual que 250.000. Como bien indicábamos, podéis ponerle mayor, igual, menor, distinto, ¿vale? Si veis también podéis ponerle distinto, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Además, yo podría llegar y decirle, quiero mostrarme aquellos empleados en pantalla cuyo salario sea mayor que 250.000, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, mayor que 250.000. Y también puedo decirle, fijaos que en pantalla me están saliendo 3, ¿no? Cerezo, Fernández y Gil. Resulta que quiero 2 criterios, que cobren más de 250.000 y que su oficio sea analista. Puedo poner un AND y a continuación otra condición más. Por ejemplo, oficio igual, y le pongo analista. Ejecutamos y ya no me saca 3 registros, me saca 2 en pantalla, porque la condición era que el oficio sea mayor a 250.000 y además que el oficio sea igual a analista. Así que podemos colocar AND y otro AND y otro AND e ir concatenando condiciones. Además de colocar un AND, también podemos poner OR. Y vamos a analizar bien la diferencia con los resultados. Si yo le pongo OR, le estoy diciendo que sea o una cosa o la otra. Sin embargo, con el AND le hemos dicho una cosa y esta otra. Es decir, antes le hemos dicho que cumpla las 2 condiciones, esta y esta otra. En este caso, al ser un OR, fijaros que la diferencia está en que me está sacando aquellos cuyo salario esté por encima de 250.000 o además también aquellos empleados cuyo oficio sea analista. Mientras que con AND era que cumpliera las 2 condiciones. Bueno, más cositas. Además de esto, volvemos a sacar todos los datos. Voy a dejarlo con un filtro para que veáis también que se podría concatenar. No tendría por qué ser una consulta sin condición where. Voy a volver a poner aquí vendedor y tiramos en pantalla. Fijaros, tenemos en pantalla 4 datos. Bien, vale. Resulta que nosotros esta información que nos está sacando, fijaos que saca primero a Arroyo, luego a Sala, luego a Martín, luego a Tobar y luego los empleados con un salario y el oficio. Resulta que esta información que estáis mostrando en pantalla os gustaría ordenarla. Es decir, en lugar de mostrar todos los datos de los empleados y que lo ordene
por la clave principal, que la mayoría de los sistemas gestores de base de datos lo hacen por la clave principal. A lo mejor vosotros queréis ordenar la información por una determinada columna. Imaginad, yo voy a ordenar los datos que me está mostrando en pantalla por el salario. Mirad cómo le digo order by salario. Por defecto lo hace ascendente o bien de la A a la Z, o bien si es numérico, como es este caso, fijaros que lo hace de menor a mayor. Yo le digo order by salario y lo que está haciendo es mostrarme los mismos datos que antes, pero los está ordenando por el salario. Me está sacando del menor valor al mayor valor, es decir, desde 162 hasta 208. Es decir, que por defecto es ascendente. Fijaros que poner as y no poner nada, voy a ejecutar, es lo mismo. Pero si pongo dest, en lugar de hacerlo ascendente, lo hará descendente, del que más cobra al que menos cobra. Por lo tanto, después de indicarle el campo, podéis poner ast o bien dest. Si lo ignoráis, por defecto es ast. Fijaos que si lo hacemos con un campo, fijaros bien, pongo apellido, veis que me lo ordena de la Z a la A, primero Tobar, luego Sala, luego Martín y luego Arroyo, descendente. Si pongo ascendente, me sacará primero Arroyo, luego a Martín, luego a Sala y luego a Tobar. Si lo borro, pues ascendente vemos que es el valor por defecto, ¿vale? Quiero que os fijéis. Voy a decirle que me lo ordene por el salario. Ejecuto. Bien, me lo ordena por el salario. Bien. Primero sale Sala y luego Martín. ¿Por qué sale primero Sala y luego Martín si los dos tienen la misma cantidad? Bien, por defecto me está sacando Sala, pero yo puedo decidir, yo puedo llegar y decirle apellido, ¿con eso qué hace? Primero ha sacado ahora a Martín y luego a Sala. Le estoy diciendo que ordene primero por el salario. Bien, ordena por el salario, perfecto. Pero si encuentra algún salario que tiene la misma cantidad que otro, ¿cuál de ellos muestra primero? Pues se va al segundo campo que le he puesto. Y le he puesto apellido, que sería ast. No le he puesto el ast, por lo tanto, ya sabemos que es el valor que coge por defecto. Por lo tanto, si los dos tienen el mismo salario, ¿cuál muestra primero, Martín o Sala? Como he puesto aquí, coma apellido, lo que hace es ordenar por el apellido. Martín primero va antes que Sala si es ascendente. Pero si yo pusiera descendente, fijaos que ahora sacará a Sala y luego a Martín. Bien, conclusión. En el order by podéis poner un campo o podéis poner coma un segundo campo, coma un tercer campo, y el segundo campo o el tercer campo van a entrar en funcionamiento en caso de que, en este caso, si ponemos como ejemplo los salarios, si los salarios coinciden, lo que hará será ordenar por el campo apellido. Esto sería lo que son las consultas de selección básicas, donde nosotros podemos hacer una select para poder mostrar datos de una tabla. Además podemos filtrar y indicarle un where y una condición como hemos visto. Y luego además también esa información que nosotros estamos mostrando en pantalla la podéis ordenar utilizando un order by.